Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 53. El titán Granulometría se alzaba como una montaña viviente, su cuerpo compuesto de metal oscuro y energía azul pulsante. Cada paso que daba hacía temblar el suelo, y cada golpe que lanzaba parecía partir el aire mismo. Su núcleo brillaba con un fulgor aterrador, como si fuera una estrella contenida en su interior. Sonic, en su forma super, se movía como un rayo dorado, esquivando con una velocidad sobrehumana, pero sus ataques apenas parecían hacerle daño. TSK. Este tipo es más resistente de lo que esperaba. Gruñó Sonic, desviándose en el aire tras recibir una onda de choque que lo hizo girar sin control. Shageta llegó corriendo a toda velocidad, su chakra envolviendo su cuerpo en un resplandor azul intenso. Aún sentía los efectos del ciberespacio en su cuerpo, pero no tenía tiempo para preocuparse por eso. Sonic, dime que tienes un plan. Gritó mientras esquivaba los escombros que el titán generaba con sus ataques. Sí. Golpearlo hasta que caiga. Respondió Sonic con una sonrisa confiada. Shageta rodó los ojos. Por supuesto que ese sería tu plan y entonces vamos con todo. Sonic se lanzó primero. Una explosión dorada iluminó el cielo cuando el erizo supersónico cargó con toda su fuerza, girando en espiral y golpeando directamente el torso de Granulometría. El impacto resonó como un trueno, pero el titán apenas se movió. Shageta no perdió el tiempo. Saltó sobre una de las estructuras cercanas, canalizando su chakra en sus puños. Su energía ardía como fuego azul, fusionando su fuerza con la velocidad que había obtenido del ciberespacio. Combinación de fuego dragón. Gritó, lanzando una enorme ráfaga de llamas azules hacia el titán. Las llamas envolvieron la cabeza del gigante, pero este, sin inmutarse, levantó un brazo y desató una onda de choque masiva que disipó el ataque de Shageta como si fuera uno. ¿En serio? Exclamó Shageta, sorprendido por la facilidad con la que su ataque había sido anulado. Granulometría rugió, su núcleo comenzó a cargarse, y en un instante, lanzó un rayo de energía azul directamente hacia Sonic. ¡Cuidado! Gritó Shageta. Sonic apenas tuvo tiempo de reaccionar. Giró en el aire y esquivó el ataque por milímetros, pero la explosión resultante lo lanzó contra el suelo con fuerza. Shageta vio su oportunidad. No bajarás la guardia dos veces. Saltó en el aire, girando su cuerpo y envolviendo su pierna con chakra ardiente. Con un grito feroz, descargó una patada giratoria contra el costado del titán, causando una explosión de fuego azul. Esta vez, el impacto hizo tambalear a Granulometría. Sí. Ahora estamos hablando. Exclamó Sonic, reincorporándose y lanzándose de nuevo al ataque. La batalla continuó con una ferocidad inigualable. Sonic se movía como un rayo dorado, golpeando con combos supersónicos, mientras que Shageta combinaba su chakra y artes marciales para lanzar ataques devastadores. Granulometría, sin embargo, no se rendía. Su núcleo comenzó a brillar con una intensidad peligrosa, acumulando energía para un ataque masivo. Se está preparando para algo grande. Advirtió Shageta. Sonic frunció el ceño. Entonces acabemos con esto antes de que lo haga. Ambos guerreros reunieron toda su energía para un ataque final. Sonic se elevó en el aire, su cuerpo resplandeciendo con una luz dorada aún más intensa. Su velocidad aumentó al máximo, dejando un rastro de energía que iluminaba el cielo. Shageta, por su parte, liberó todo su chakra restante, creando un dragón de fuego azul que rugió con furia. Ataque final. Gritaron al unísono. Sonic se lanzó como un meteoro dorado. Shageta, con su dragón de fuego, cargó a su lado. El impacto fue catastrófico. El cielo se iluminó con una explosión de energía dorada y azul. Granulometría rugió con furia mientras su núcleo era atravesado por ambos ataques. Su estructura comenzó a desmoronarse, una grieta masiva recorrió su cuerpo, y en cuestión de segundos ¡boom! Granulometría explotó en un estallido de energía pura.
El viento arrastró los restos del titán, dejando solo un cráter humeante en su lugar. Victoria, ¿y pero a qué costo? Shageta cayó de rodillas, jadeando. Eso y fue agotador y Sonic aterrizó a su lado, transformándose de nuevo en su forma normal. Sí, pero al menos ganamos. Ambos se miraron y rieron. La batalla había sido brutal, pero lo lograron. Sin embargo, el cielo seguía sintiéndose extraño, el ambiente pesado. Shageta miró a Sonic con seriedad. Algo me dice que esto no ha terminado todavía y... Cuando Sonic y Shageta salieron de la zona del combate, sus cuerpos aún ardían de energía residual por la feroz batalla que acababan de librar contra granulometría. El aire estaba denso, cargado de una extraña electricidad, como si algo más grande y aterrador estuviera a punto de suceder. Pero lo que vieron los dejó helados. A unos metros de distancia, Knuckles, Tails y Amy estaban de pie pero algo estaba terriblemente mal con ellos. Sus cuerpos parecían distorsionados, fragmentados como si fueran imágenes rotas en una pantalla defectuosa. Pequeños destellos rojos y líneas de código en forma de glitches recorrían sus extremidades. Sus miradas estaban vacías, sin rastro de conciencia en sus ojos. Knuckles. Tails. Amy. Gritó Sonic, corriendo hacia ellos. Shageta extendió un brazo, tratando de detenerlo. Espera, Sonic. No sabemos qué les pasó. Pero antes de que Sonic pudiera reaccionar, una voz sintética resonó en el aire, firme y preocupada. No te destransformes. Debes permanecer en tu forma super. Los dos voltearon rápidamente y vieron a una figura flotando en la distancia. Era Sage, la inteligencia artificial de Eggman, su hija. Su cabello blanco flotaba con el viento digital que la rodeaba, sus ojos azules brillaban con urgencia. Escúchenme. No se destransformen o estarán en grave peligro. Dend ha despertado y viene por todos nosotros. Sonic sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Dend? Shageta frunció el ceño. No me gusta el nombre. ¿Y qué es Dend? Antes de que Sage pudiera responder, el suelo bajo ellos comenzó a temblar violentamente. El cielo, que antes era de un azul apagado, se tornó en una pesadilla de sombras y luces rojas. Una inmensa grieta se abrió en el aire mismo, como si el tejido de la realidad estuviera siendo desgarrado. Un ojo gigante emergió entre las nubes. Un ojo negro con un iris púrpura, rodeado de anillos de energía en constante movimiento. La voz que salió de él no era de este mundo. El juego ha terminado. La resistencia es inútil. Todo y volverá a la nada. Shageta sintió como si su propia alma se estremeciera ante esa voz. No era solo un enemigo. Era algo más. Algo que no pertenecía a esta dimensión. Sonic apretó los puños, sintiendo que su energía dorada fluctuaba. Así que tú eres Dend, ¿eh? Bueno, escúchame bien, bola de sombras. No me importa qué tan poderoso seas. Si intentas lastimar a mis amigos, te patearé el trasero. Pero Dend solo rió. No una risa normal. Era una risa hueca, infinita, como si el mismísimo universo se burlara de ellos. Eres insignificante, criatura dorada. Tu luz no es más que una chispa en la vastedad del vacío. Y ahora es momento de extinguirla. De repente, una enorme ráfaga de energía oscura descendió desde el cielo, impactando contra Sonic. ¡Sonic! Gritó Shageta. El erizo apenas tuvo tiempo de reaccionar. La explosión lo envolvió por completo. Cuando el polvo se disipó y Sonic estaba en el suelo, su forma super desaparecida. Shageta sintió un nudo en el estómago. No y no puede ser y... Pero antes de que pudiera correr hacia él, sintió algo detrás de él. Cuando volteó, su corazón se detuvo. Knuckles, Tails y Amy estaban justo frente a él, sus cuerpos glitchados, sus ojos en blanco y sus manos rodeadas de energía oscura. Amy habló, pero su voz no era la suya. La lucha terminó. Únete al olvido. Shageta estaba solo. Y el fin del mundo acababa de comenzar. El tiempo parecía haberse ralentizado para Shageta mientras miraba a sus antiguos aliados, ahora corrompidos por la energía de Dend. Knuckles, Tails y Amy ya no eran ellos mismos. Sus cuerpos glitchados parpadeaban en la realidad como si estuvieran entre dimensiones. Sus movimientos eran erráticos, pero en sus ojos vacíos solo había una cosa: obediencia absoluta al ser que los había tomado.
Sonic yacía en el suelo, su forma súper completamente anulada por el ataque demoledor de Dent. Apenas movía, jadeando, con humo saliendo de su cuerpo. «Sonic», gritó Shageta, dando un paso adelante, pero de inmediato, Amy apareció frente a él con una velocidad sobrenatural. Su mano se extendió y, en un parpadeo, una lanza de energía oscura se materializó y atravesó el abdomen de Shageta. El dolor fue inmediato y desgarrador. Era un dolor que no solo afectaba su cuerpo, sino su misma existencia. Su mente se nubló y, por un instante, sintió como si estuviera siendo absorbido por un vacío sin fin. Pero Shageta no era alguien que se rindiera fácilmente. Con un rugido de furia, canalizó su chakra y liberó una ráfaga de fuego azul ardiente, impactando directamente contra Amy y obligándola a retroceder. La lanza desapareció de su abdomen, pero la herida quedó, quemando con una energía oscura que no dejaba de consumirlo lentamente. Maldita sea. Esto no es un simple control mental, es algo mucho peor. Tails y Knuckles se lanzaron sobre él al mismo tiempo. Knuckles golpeó el suelo con su puño potenciado, creando una onda expansiva que destrozó el terreno. Tails apareció sobre Shageta con una ráfaga de ataques giratorios, sus dos colas cubiertas de una energía corrupta. Shageta apenas logró esquivar, sintiendo la presión de la pelea aumentar con cada segundo. Sabía que no podía derrotarlos. No solo porque eran poderosos, sino porque eran sus amigos. Pero no tenía elección. Con una serie de sellos de manos, Shageta exhaló una columna de llamas azules que separó a Knuckles y Tails. Usó esa fracción de segundo para moverse hacia Sonic, quien apenas estaba recuperándose. «Sonic, levántate. Nos están matando aquí». Sonic gruñó, tratando de levantarse. No puedo y esa cosa y es más fuerte de lo que imaginaba y... Pero Shageta no iba a aceptar eso. «No me importa lo fuerte que sea. Levántate». En ese momento, Dent volvió a hablar. «Luchar es inútil. Tu destino ha sido sellado». Y con esas palabras, el cielo mismo se partió en dos. Desde lo alto, una esfera de energía negra comenzó a formarse, absorbiendo la luz del mundo. El simple acto de mirar esa esfera hacía que el aire se volviera pesado, como si la gravedad misma estuviera cambiando. Shageta sintió que su cuerpo era jalado por la fuerza de esa esfera. Esa cosa y está colapsando el espacio-tiempo. Sage, aún flotando en la distancia, gritó con urgencia. No pueden permitir que esa energía toque la superficie del planeta o todo será destruido. Pero era demasiado tarde. La esfera se disparó hacia el suelo con una velocidad aterradora. Y en ese instante y todo estalló. El fin del mundo, y un nuevo comienzo. El impacto fue indescriptible. La energía oscura se expandió como un tsunami de destrucción, consumiendo todo a su paso. Las montañas se derrumbaron. Los cielos se quebraron en fragmentos. El mundo entero quedó en silencio por un solo segundo y luego, un rugido de caos absoluto lo cubrió todo. Shageta sintió su cuerpo siendo destrozado por la explosión. Sonic desapareció en el fulgor de la destrucción. Knuckles, Tails y Amy quedaron inmóviles, consumidos por la tormenta de vacío. Y luego, todo se volvió negro. Un silencio absoluto reinó por lo que parecieron eones. Pero en la oscuridad y una chispa de luz apareció. Una chispa que se transformó en una llama. Una llama de esperanza. Y entonces sí, los héroes comenzaron a despertar. Silver estaba en su base lunar, observando los monitores con una expresión de creciente preocupación. Las lecturas de energía en la Tierra estaban fuera de control. Algo estaba sucediendo en Starfall Islands, y lo peor de todo era que su instinto le decía que estaba olvidando algo extremadamente importante. ¿Por qué tengo esta sensación?, murmuró para sí mismo, con el ceño fruncido. Los monitores mostraban fluctuaciones anómalas en el espacio-tiempo, algo que no había visto desde los eventos de Crisis City en su propio futuro. Pero esto era diferente. Las lecturas indicaban un nivel de poder que superaba incluso a Solaris. De repente, un temblor recorrió la base. La gravedad misma se distorsionó por un breve momento, como si la realidad estuviera temblando. Esto no es normal y... fue entonces cuando su mirada cayó sobre su anillo azul. Un escalofrío recorrió su espalda. Eso es. Los eventos de Sonic Frontiers. Eso era lo que me estaba olvidando. Su memoria se desbloqueó en un instante. Dent.
la entidad que estaba más allá del tiempo y el espacio. La verdadera amenaza que ni siquiera Eggman pudo controlar. Silver apretó los puños con fuerza, sintiendo un fuego de determinación arder en su interior. No podía perder más tiempo. Se dirigió rápidamente a su arsenal. Si iba a intervenir en Starfall Islands, tendría que estar listo para cualquier cosa. En cuestión de segundos, Silver tomó su capa reforzada con tecnología anti-anomalías, ajustó su brazalete potenciador de psicoquinesis y se colocó su anillo azul en el dedo. Con un resplandor azul eléctrico, activó la energía del anillo, abriendo un portal interdimensional. El vórtice azulado brilló con intensidad, mostrando una visión borrosa de Starfall Islands al otro lado. No podía fallar. Sin dudarlo más, Silver saltó al portal. El aterrizaje fue brutal. El cielo estaba teñido de un color rojo oscuro, como si estuviera cubierto de sangre. Fragmentos de realidad se distorsionaban en el aire, como espejos rotos flotando en todas direcciones. Silver aterrizó en una de las islas, sintiendo el suelo vibrar bajo sus pies. La gravedad aquí era inestable, como si el planeta mismo estuviera al borde del colapso. Pero lo que realmente lo impactó fue la escena frente a él. En la distancia, pudo ver a Sonic y Vegeta luchando contra un titán colosal. The End había despertado. El gigantesco ser flotaba en el cielo, su forma semejante a un ojo cósmico rodeado de un aura de oscuridad absoluta. Cada vez que Sonic o Vegeta atacaban, la entidad simplemente absorbía los golpes, como si ni siquiera los sintiera. No puede ser, y susurró Silver, sintiendo un escalofrío de terror puro recorrer su cuerpo. Pero no había tiempo para dudas. Si no intervenía ahora, la Tierra sería destruida. Con un grito de guerra, Silver elevó su cuerpo en el aire, sus ojos brillando con energía psicoquinética. No dejaré que esto termine así. Y con una explosión de poder, se lanzó directo a la batalla. El cielo de Starfall Island se había oscurecido completamente. Fragmentos de realidad se distorsionaban a su alrededor, el espacio mismo parecía colapsar en una espiral de caos mientras Den, la entidad cósmica, flotaba imponente en el aire. Sonic y Vegeta, ambos en su forma super, rodeaban al coloso con ataques veloces y coordinados, pero nada parecía hacerle daño real. Cada vez que golpeaban con toda su fuerza, Den simplemente absorbía la energía, disipándola como si fuera polvo en el viento. El titán cósmico no tenía una forma física real. Se trataba de un ente de pura energía y voluntad destructiva, una existencia que iba más allá de lo que podían comprender. Era el fin. Pero en medio de la desesperación, un resplandor dorado apareció en el cielo. Sonic y Vegeta voltearon en el aire justo a tiempo para ver cómo Silver emergía de un portal dimensional, su cuerpo rodeado de una aura dorada brillante. El erizo del futuro había llegado. Silver, gritó Sonic, sintiendo un alivio momentáneo. Pero algo en Silver había cambiado. No había rastro del aura oscura de Black Dome. Tampoco la ardiente energía del Fénix. Solo el poder de su propio espíritu. Silver flotó en el aire con determinación, su mirada reflejando la experiencia y la lucha que había vivido. No cometeré el mismo error otra vez. Ya no confiaría en poderes oscuros. Ya no dependería de fuerzas que no comprendía. Hoy, pelearía solo con su propia fuerza. Vamos a acabar con esto. Y con un estallido de poder psicoquinético, Silver se lanzó a la batalla. Los tres erizos se movían como relámpagos dorados, atacando desde diferentes ángulos. Sonic se deslizaba con su Spin Dash hiperveloz, cortando el espacio mismo con la potencia de su energía. Vegeta lanzaba ondas de choque de pura energía caótica, tratando de desgarrar la estructura intangible de Den. Silver, en cambio, usaba su telequinesis en niveles nunca antes vistos. Agarró fragmentos del espacio mismo y los lanzó como proyectiles de antimateria. Atrapó la energía de Den y la redirigió en explosiones controladas. Pero nada parecía suficiente. Den los miró a todos con su ojo infinito. El destino ya está escrito y la destrucción es inevitable. Y entonces, desató su verdadero poder. Un rayo de oscuridad pura cayó del cielo, impactando directamente contra Silver. El erizo gritó, sintiendo su cuerpo entero desintegrarse en pura información. Pero en el último segundo, se estabilizó con su telequinesis, reformando su cuerpo dorado antes de desaparecer por completo.
Sonic y Vegeta fueron golpeados por ondas de energía caótica, lanzándolos contra el suelo con fuerza devastadora. El suelo de la isla se quebró en 1000 pedazos. Maldición, este tipo es peor que cualquier otro enemigo que hemos enfrentado. Gruñó Sonic, levantándose con dificultad. Si no encontramos su punto débil y estamos acabados. Dijo Vegeta, respirando pesadamente. Pero Silver, a pesar del dolor, se mantenía en el aire. Miró a Deen con una expresión de absoluta determinación. No y no perderemos. No otra vez. Usando sus últimas reservas de energía, Silver levantó ambos brazos y concentró cada gramo de su poder psicoquinético. El aire a su alrededor comenzó a temblar. Los fragmentos de realidad distorsionada se arremolinaron a su alrededor. Si no podemos destruirte y entonces te sellaré en el vacío del espacio-tiempo. Sonic y Vegeta volvieron a su lado, comprendiendo su plan. Vamos a terminar con esto juntos. Gritó Sonic, cargando su energía. No hay otra opción. Dijo Vegeta, elevando su chakra al máximo. Los 3 erizos dorados reunieron su poder en un ataque final. Un destello cegador iluminó Starfall Islands. La combinación del Spin Dash hiperveloz de Sonic, la energía caótica de Vegeta y el poder absoluto de Silver chocó contra Deen con una fuerza inimaginable. El universo mismo pareció quebrarse en un instante. Deen rugió con furia, tratando de resistir, pero la energía combinada de los 3 erizos lo envolvió en una prisión de pura luz. Esto no es el final. Gritó la entidad, mientras su forma era sellada en una distorsión del espacio-tiempo. Y entonces silencio. El cielo, que antes estaba teñido de negro y rojo, comenzó a aclararse lentamente. Los fragmentos de realidad distorsionada se desvanecieron en el aire. El fin había sido detenido. Sonic, Vegeta y Silver cayeron al suelo, agotados, pero victoriosos. La batalla más difícil de sus vidas había terminado. El eco metálico de las alarmas retumbó en los pasillos de la base lunar de Silver, iluminando cada rincón con destellos rojos. Algo había irrumpido en su dimensión. Silver, aún agotado tras la batalla contra Deen en Starfall Islands, se teletransportó de inmediato de regreso a su base usando su anillo azul. Apareció en la sala de control, donde Prototype Blaze, su aliada mecánica, lo esperaba con una expresión seria. Silver y tenemos un problema. Dijo ella, sus ojos cibernéticos parpadeando con códigos extraños. Silver se cruzó de brazos, su mirada aún brillando con los rastros dorados de su poder. ¿Qué está pasando? Prototype Blaze proyectó un holograma. Un ser envuelto en sombras puras flotaba en el vacío del espacio, justo afuera de la barrera dimensional de la base. Las cámaras de seguridad apenas podían captar su piel. Era como si la entidad misma rechazara la luz, absorbiéndola en un abismo infinito de oscuridad. Nuestra base detectó una distorsión en el tejido del espacio-tiempo hace unos minutos. Explicó Prototype Blaze, su voz mecánica con un tinte de preocupación. Los escáneres indican que este ser no pertenece a esta dimensión. No es de este universo. Silver frunció el ceño. ¿De dónde demonios viene entonces? Prototype Blaze se quedó en silencio por un momento. Ella misma no entendía lo que veía en los datos. Finalmente, con un destello en sus ojos, habló. Lo que sea y es pura entropía. Es algo que no debería existir. No hay registros de él en ninguna base de datos multiversal. Silver sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo peor que Deen había llegado. ¿Cómo se ve? Prototype Blaze aumentó la resolución de la imagen. La silueta oscura comenzó a tomar vida. Lo que Silver vio y lo dejó helado. 2 ojos brillaban con un fulgor rojo sangre. El cuerpo de la criatura parecía humanoide, pero estaba envuelto en una neblina negra y densa que se retorcía como llamas vivas. Pero lo más aterrador era la sensación. Solo mirarlo en la pantalla hacía que su mente doliera. Era como si la misma realidad rechazara la presencia de aquella cosa. No es posible, y susurró Silver, sintiendo como un sudor frío bajaba por su espalda. Prototype Blaze asintió lentamente. Esa cosa no es un ser vivo. Es un concepto. Silver cerró los puños, su energía psicoquinética brillando con furia. Si ha venido aquí y entonces significa que está buscando algo y a alguien. ¿Pero a quién? ¿Y por qué justo ahora? Después de la batalla contra Deen.
Silver miró hacia el vacío del espacio. En la lejanía, esa cosa seguía allí, esperando. Las compuertas de la base lunar se abrieron lentamente, permitiendo la entrada de aquella entidad oscura. El ambiente cambió de inmediato. La luz parecía distorsionarse a su alrededor. El aire se volvió más denso, como si la gravedad misma se viera afectada por la presencia de aquel ser. Silver activó su telequinesis de inmediato, preparándose para la batalla. Pero no fue lo suficientemente rápido. La criatura se lanzó contra él a una velocidad imposible, un borrón negro envuelto en una energía corrupta. Antes de que Silver pudiera reaccionar, un golpe brutal lo impactó en el estómago. ¡Bum! El impacto lo lanzó como un proyectil, estrellándolo contra una de las paredes metálicas de la base. El metal se deformó por la fuerza del golpe, dejando a Silver parcialmente incrustado en él. Su visión se nubló por un segundo. Le dolía y le dolía demasiado. No era un golpe común. Era como si esa cosa estuviera afectando su propia existencia. Silver sacudió la cabeza, tratando de enfocarse. Fue entonces cuando la vio bien por primera vez. Y su corazón se detuvo por un segundo. El cuerpo de la criatura era el de Blaze. Pero no era Blaze. Su piel era más oscura, casi ceniza, y sus ojos brillaban con un rojo intenso, llenos de una locura incomprensible. La forma en que sonreía era aterradora. Era una mezcla entre burla y odio. ¿Qué pasa, Silver? Su voz sonó idéntica a la de Blaze, pero al mismo tiempo, no. Había algo en ella y algo que no pertenecía a este mundo. Silver apretó los dientes y usó su telequinesis para liberarse de la pared. Cayó al suelo, aterrizando con firmeza. ¿Quién eres tú? ¿Por qué tienes el cuerpo de Blaze? La falsa Blaze se rió con diversión. Oh, Silver, ¿y acaso no me reconoces? ¡Qué decepción! Y yo que esperaba una mejor reacción de tu parte. Silver frunció el ceño. Esa cosa lo conocía. Pero él no tenía idea de quién o qué era. No juegues conmigo. Gruñó Silver, su aura dorada comenzando a rodearlo. Te lo preguntaré una sola vez más, ¿y quién eres? La criatura ladeó la cabeza. Yo soy todo lo que ella podría haber sido. Todo lo que le fue negado. Todo lo que fue olvidado. Dio un paso adelante. El suelo se agrietó bajo su pie. Soy su sombra. Su otro yo. Su versión perfecta. Silver sintió un escalofrío. Aquello no era simplemente una copia o una ilusión. Era algo más profundo. Antes de que pudiera procesarlo, la falsa Blaze se movió otra vez. ¡Bum! Apareció frente a Silver en un parpadeo, su puño envuelto en fuego oscuro. Silver levantó los brazos en defensa, pero el golpe fue tan poderoso que lo hizo deslizarse varios metros hacia atrás, rompiendo el suelo de la base. ¡Crack! El impacto hizo que varias alarmas comenzaran a sonar en la base. Advertencia. Daños estructurales detectados en el sector Omega. Silver saltó hacia atrás, esquivando otro golpe que destruyó una de las consolas de control. ¡Maldita sea! Gruñó Silver. Esa cosa no solo era fuerte y era rápida. Y peor aún, no mostraba signos de agotamiento. No estaba luchando con esfuerzo. Estaba jugando con él. Silver levantó una mano, su energía psicoquinética brillando con una intensidad cegadora. Ahora verás. Usó su poder para atrapar a la falsa Blaze en el aire, bloqueando todos sus movimientos. Veamos si puedes esquivar esto. Con un grito, Silver la estrelló contra el techo. Luego la lanzó contra el suelo con toda su fuerza. ¡Bum! El impacto fue brutal, levantando una nube de polvo y escombros. Silver respiró agitadamente, manteniendo su postura de combate. Pero su expresión cambió de inmediato. La silueta dentro del humo se estaba levantando. Sin un solo rasguño. Y lo peor de todo, seguía sonriendo. Oh, Silver, ¿y de verdad pensaste que sería tan fácil? En un segundo, la oscuridad se expandió por toda la base. Y Silver comprendió el horror de lo que estaba enfrentando. El espacio se volvió un torbellino de caos y destrucción. La base lunar, el refugio, el hogar de Silver, estaba hecha pedazos. El frío vacío del universo los succionaba con una fuerza imparable, expulsándolos a la Tierra como meteoritos de carne y metal.
Pero en medio del torbellino de escombros, hubo algo que Silver vio, algo que lo destrozó por dentro más que cualquier golpe. Cuerpos. Cuerpos flotando, sin vida. Fleetway y Jade y Fiona y Todoroki y Alexei. Incluso la plantilla de plantas vivas que él mismo había creado y criado con tanto esfuerzo. Todos. Muertos. Sus ojos se abrieron de par en par, su mente negándose a aceptar lo que veía. No. La risa de la criatura interrumpió su desesperación. Era una risa oscura, cruel. Una burla a su dolor. Silver sintió como su pecho ardía en rabia pura. La ira explotó dentro de él, recorriendo cada fibra de su ser. Su poder se desató sin control. Te voy a matar. Un estallido de fuego blanco y dorado surgió de su cuerpo, consumiéndolo todo a su alrededor. La gravedad se distorsionó, el espacio se resquebrajó. La energía de Black Dawn fluyó a través de él, combinándose con su poder de Fénix y el aura de un Super Saiyajin. Su pelaje se volvió de un blanco dorado brillante, su cuerpo ardía como una estrella. Los cielos se abrieron. El impacto de su transformación fue tan grande que la misma tierra pareció temblar. Prototipe Blaze, que había logrado sobrevivir junto a él, retrocedió por instinto. Nunca había visto a Silver así. La entidad oscura sonrió con interés. Hoy ahora sí que me estás divirtiendo. Silver no esperó. Se lanzó. Su velocidad rompió la barrera del sonido al instante, impactando a la criatura con un golpe que distorsionó el espacio a su alrededor. ¡Bum! El suelo se partió en dos cuando Silver la lanzó contra la tierra. Cruzaron la atmósfera como una estrella fugaz, el impacto visible desde el espacio. Cuando la criatura chocó contra el suelo, la explosión que siguió destruyó un continente entero. Silver descendió, envuelto en su poder descontrolado. Sus ojos brillaban con furia. Esto y no es una pelea. Su voz resonó en todas direcciones, como un rugido divino. Esto es tu ejecución. Y con un solo movimiento, la batalla verdadera comenzó. El cielo ardía con los restos del combate, mientras Silver y la entidad se precipitaban hacia la tierra. Su pelea había devastado continentes. El mar rugía, las montañas temblaban y las nubes se partían en dos con cada choque de su poder. Pero Silver tenía la ventaja. Cada golpe suyo era más rápido. Cada ataque de la entidad era contrarrestado con una fuerza abrumadora. La ira pura alimentaba su fuerza, su velocidad y su precisión. Pero la entidad no se rendía. En un último intento de resistencia, soltó el cuerpo de Blaze. Ahora pelearemos en igualdad de condiciones. Gritó con su voz distorsionada. Se lanzó contra Silver. Silver lo esquivó por instinto, descendiendo en espiral sobre una ciudad destruida. Las ruinas de una casa vieja aparecieron en su camino. No tenía tiempo para cambiar de dirección. Entró corriendo. Las paredes crujían con cada explosión afuera. Las luces parpadeaban. El pasillo parecía interminable, pero al final no había salida. Silver estaba acorralado. La criatura apareció detrás de él, caminando lentamente. Te tengo. Silver cerró los ojos. Pensó en su batalla contra el Guardián Neo. El poder que había utilizado. Ese poder y lo salvaría aquí también. Abrió su brazo robótico, concentrando toda su energía. La electricidad crujió. El aire se volvió pesado. Su brazo se llenó de un resplandor azul y dorado. Una esfera de energía comenzó a formarse. Toma esto. La lanzó. ¡Bum! El impacto fue devastador. La casa explotó en una tormenta de luz. Las ruinas salieron volando en todas direcciones. La criatura gritó de agonía, su cuerpo retorciéndose mientras era arrojado violentamente al suelo. El temblor se sintió a kilómetros de distancia. El polvo y los escombros llenaron el aire. Todo y quedó en silencio. Silver respiró entrecortadamente. El agotamiento lo golpeó de inmediato. Cayó de rodillas y se desmayó. Había vencido a la criatura y no. Antes de que la base lunar fuera destruida y todo terminara en un caos absoluto, la criatura que había tomado el cuerpo de Blaze estaba en una fracción de su tiempo, planificando su próximo movimiento. La criatura no tenía forma física propia.
Lo que se veía como una figura de fuego y sombras era, en realidad, una entidad cósmica sin identidad fija. Había estado acechando por la galaxia, absorbiendo y tomando las formas de los seres que encontraba en su camino. Pero había algo en Blaze que lo había llamado. Algo que había capturado su atención más que cualquier otra alma. El espíritu de Blaze era fuerte, resistente, y, aunque ella no lo sabía, estaba marcada para ser su próxima anfitriona perfecta. Su propósito era claro: apoderarse del cuerpo físico y así adquirir una forma estable, algo que le permitiera interactuar con la materia de forma real, sin las limitaciones que su naturaleza intangible le imponía. Blaze era el medio. El cuerpo de Blaze, su forma física, fue tomada sin que ella pudiera reaccionar. El proceso fue doloroso, su energía absorbida lentamente por la criatura, que parecía alimentarse de cada rastro de su alma. Pero en un momento de desesperación, Blaze luchó. No estaba completamente bajo control. El espíritu de Blaze aún resistía. Sin embargo, eso fue lo que motivó a la entidad a usar su poder. El dominio no fue solo sobre la forma, sino también sobre la mente. Blaze no pudo escapar de las garras de esa fuerza oscura. Así que ahora, la criatura estaba completamente fusionada con el cuerpo de Blaze, aunque nunca sería ella por completo. Era algo más. Una mezcla de oscuridad y fuego, de vacío y sustancia, de fuerza y destrucción. Antes de que la entidad pudiera entrar en la base lunar de Silver, se detuvo unos momentos, observando el paisaje a su alrededor. El vacío del espacio le era familiar. No había nada que lo detuviera. El vacío lo alimentaba. La entidad contempló su objetivo. Silver. Había sentido su poder desde la distancia, sintiendo las ondas de energía que irradiaban de él. Y su rabia, su dolor. Esa era la clave. La ira incontrolable era una fuente que podía aprovechar. Era solo cuestión de tiempo antes de que el conflicto llegara a su punto máximo. La base lunar de Silver era la siguiente etapa. Nada lo detendría. Así que la criatura avanzó. Cruzó las barreras que rodeaban la base lunar y comenzó a entrar, sabiendo que la última parte de su misión estaba por cumplirse. Destruir la última esperanza del universo, Silver. Mientras caminaba, el ambiente alrededor de la base lunar se desintegraba en un aire pesado y frío. Cada paso de la criatura hacía que las paredes se retorcieran, los sistemas de seguridad colapsaban y las luces parpadeaban, llenas de interferencia. La base estaba ahora completamente a merced de la oscuridad. La criatura no tenía miedo. Se sentía invencible. Lo que había hecho con Blaze era solo el comienzo. Ahora, su objetivo era destruir a todos los que pudieran oponerse. Silver, con su brazo robótico y su poder, no era más que un obstáculo en su camino. Finalmente, llegó. A través de las puertas de la base lunar, la sombra de la criatura se proyectó en el pasillo. Un brillo rojizo comenzó a brillar en sus ojos, y el suelo tembló ligeramente. La entidad respiró profundamente, saboreando la anticipación. Sabía que, al final, la batalla con Silver sería el final. Con un grito, se lanzó contra las paredes, rompiéndolas con una facilidad aterradora. Las alarmas de la base se activaron, pero la criatura no prestaba atención. Todo lo que podía pensar era en su victoria. Un estruendo se oyó por toda la base lunar. Las luces se apagaron por completo, y lo único que quedó fue el eco de los pasos de la criatura. De la mano de Blaze, pero transformada, deformada, corrompida. A medida que avanzaba, las defensas de la base lunar cayeron una tras otra. Los sistemas de energía fueron cortados. Las puertas se cerraron de golpe, solo para ser destruidas por la mera fuerza de la entidad. Nada podía detenerla. Su objetivo estaba claro. Silver estaba cerca. Lo sentía. La misma presencia que había percibido antes. Finalmente, cuando entró en la sala principal, el sentimiento de victoria la envolvió. Solo tenía que enfrentarse al que quedaba. Era Silver. Pero, antes de que pudiera atacar, la voz de Prototype Blaze resonó en su mente. No, no lo hagas. La entidad se detuvo por un segundo. ¿Era esa la voz de Blaze? ¿O era algo más? La confusión se apoderó de la criatura, y en ese momento, la base lunar explotó. La destrucción era inevitable. Y con esa explosión, la entidad fue lanzada al espacio con tal fuerza que su cuerpo de sombras y fuego se desintegró en el vacío, dejando atrás solo ecos de una presencia maligna que alguna vez existió. Y con eso, Silver ya no estaba solo.
La criatura, apenas consciente de lo que había ocurrido, se arrastraba por el suelo. El devastador ataque de Silver había causado graves daños, pero no había logrado eliminarla por completo. La entidad que había tomado el cuerpo de Blaze estaba debilitada, pero su naturaleza persistente y su sed de poder nunca se apagaron por completo. A pesar de estar al borde de la muerte, la criatura no se rendiría. Su voluntad era inquebrantable y ahora, en su forma alterada y débil, tenía un último objetivo: apoderarse del cuerpo de Silver. Se arrastró, dejando una estela de sombras y fuego por donde pasaba, y su respiración era pesada y entrecortada. A pesar de las lesiones que la dejaron al borde de la muerte, la criatura sentía algo que nunca había experimentado antes: una conexión con el cuerpo de Silver. La entidad sabía que este cuerpo poseía mucho más potencial que el de Blaze, algo que la atrajo inmediatamente, algo que no pudo dejar pasar. La criatura alcanzó finalmente a Silver, quien yacía desmayado en el suelo, agotado por el combate y el uso de tanto poder. La criatura, debilitada pero aún llena de malicia, comenzó a arrastrarse lentamente hacia él, sus manos extendidas como si fueran garras buscando lo único que le quedaba de esperanza: el poder de Silver. Su risa maníaca llenó el aire mientras su cuerpo moribundo se arrastraba, a cada momento más cerca de lo que deseaba. Este cuerpo tiene más poder, más que el de Blaze, más que todo lo que había imaginado, pensó mientras su cuerpo, destruido y quemado, continuaba su proceso de regeneración, aunque de una forma distorsionada. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de Silver, la criatura se lanzó sobre él. Sin embargo, en lugar de continuar su ataque, la criatura entró en el cuerpo de Silver. Su esencia y energía maligna comenzaron a fusionarse con el cuerpo del erizo, mientras los vestigios de su anterior forma de Blaze comenzaban a desvanecerse y a ser reemplazados por una oscura entidad que tomaba posesión de la energía latente en Silver. El cuerpo de Silver comenzó a temblar bajo la presión de la entidad que ahora lo invadía, pero algo en su interior despertó, como una chispa de esperanza, que se manifestaba en los últimos vestigios de la resistencia de Prototype Blaze. Prototype Blaze, quien había estado observando todo, miraba confundida, pero también con una extraña sensación de incomodidad al ver cómo la criatura, que no era ni Blaze ni Silver, estaba tomando forma dentro del cuerpo de Silver. No sabía lo que pasaba, pero algo en su interior le decía que este no era el verdadero Silver. La criatura, al darse cuenta de que Prototype Blaze no había detectado su presencia maligna aún, comenzó a sonreír, consciente de su victoria. La risa de la entidad retumbó en la base, y sus palabras, llenas de desprecio, llenaron el aire. Tendremos que pasar algunos días en la base de los Freedom Fighters, no te molesta, ¿verdad? Con una sonrisa falsa, la criatura, que ahora ocupaba el cuerpo de Silver, se acercó lentamente a Prototype Blaze, quien, desconcertada y aún sin comprender lo que sucedía, asintió lentamente. Sí, vamos, respondió Prototype Blaze, sintiendo una extraña sensación de malestar, pero sin entender lo que estaba pasando. La criatura, a pesar de estar dañada, sabía que su plan aún no estaba completo. La base de los Freedom Fighters era su próximo objetivo, y con Silver bajo su control, tenía acceso a todo lo que necesitaba para reconstruir su poder y seguir sus planes de conquista. Mientras tanto, en el fondo de la base de los Freedom Fighters, el cuerpo moribundo de Blaze aún estaba ahí. Silver, en su estado de desmayo, no podía ni imaginar que la criatura había comenzado a tomar control de su cuerpo. La batalla que había librado contra ella aún estaba lejos de terminar, y todo lo que él quería en ese momento era salvar a Blaze de las heridas que había sufrido. Con sus últimas fuerzas, antes de desmayarse completamente, Silver tomó el cuerpo de Blaze, cargándolo con todo lo que tenía. Aunque debilitado y con su propia energía al límite, Silver llevó a Blaze hacia la enfermería de los Freedom Fighters, el lugar donde siempre había buscado refugio para aquellos que necesitaban atención. No podía permitirse que Blaze muriera sin intentar salvarla. Al llegar a la enfermería, Silver colocó el cuerpo de Blaze sobre una de las camillas, y con una expresión de determinación en su rostro, intentó estabilizarla con los pocos recursos que quedaban. La enfermería estaba en ruinas, pero aún quedaban algunos equipos funcionales. Silver trabajó rápidamente, utilizando lo que podía para estabilizar su amiga. Mientras tanto, la entidad que ahora ocupaba el cuerpo de Silver comenzaba a salir de la base lunar, lista para cumplir su misión de destruir la última resistencia de los Freedom Fighters. Prototype Blaze, aún ignorante de la farsa, se mantenía cerca, pero algo en su interior comenzaba a sospechar que algo no estaba bien. La situación era ahora más crítica que nunca.
La pelea que se había desatado no solo estaba lejos de terminar, sino que había tomado un giro inesperado, que pondría en peligro a todos los que conocían a Silver, Blaze, y todos los Freedom Fighters. Días después, la calma había regresado por un breve momento, pero la tensión era palpable en la base. La criatura que había tomado el cuerpo de Silver y había invadido la mente del erizo, ya se había recuperado por completo. La energía oscura que había absorbido de su lucha contra la entidad había comenzado a darle la fuerza suficiente para llevar a cabo sus oscuros planes. Sin embargo, antes de comenzar su reinado de terror, decidió que necesitaba asegurarse de que todo estuviera bajo su control. Sonriendo de forma siniestra, la criatura que ahora ocupaba el cuerpo de Silver se acercó a Prototype Blaze, quien, aunque desconcertada, parecía no haber comprendido la magnitud de lo que realmente estaba ocurriendo. La entidad había manipulado hábilmente las situaciones, manteniendo una fachada tranquila para engañar a los demás, pero había algo en su interior que le decía que no podía esperar mucho más. Había llegado el momento de hacerlo todo a su manera. Prototype Blaze, dijo la criatura con una voz implacable pero suave, tratando de dar una impresión de cordialidad, mientras caminaba hacia ella con una sonrisa falsa. Te necesito para algo importante. Quiero que crees un dispositivo, algo que me permita volver al pasado, antes de que mi cuerpo decidiera seguir este camino hacia el mal. La voz de la entidad no era la de Silver, aunque a los demás les pudiera parecer igual. Había algo en la forma en que hablaba que no era propia de su naturaleza. Prototype Blaze, aunque algo extraña por la solicitud, aceptó sin cuestionar demasiado, creyendo en lo que la criatura le decía. En su mente, tal vez pensaba que ayudaría a Silver a encontrar su verdadero propósito. Sin embargo, estaba equivocada, ya que nada de lo que hacía ahora Silver era genuino. ¿Volver al pasado?, pensó Prototype Blaze, pero al final, asintió. Sabía que las posibilidades de crear tal dispositivo eran complejas, pero no era imposible. Si alguien podía hacerlo, era ella. La mente de Prototype Blaze trabajó rápidamente mientras pensaba en cómo hacer funcionar el dispositivo temporal. Su experiencia en la creación de tecnología avanzada le dio confianza en que podría hacerlo. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. ¿Qué si Silver realmente estaba tomando el camino correcto? ¿O tal vez la criatura que estaba dentro de él no merecía más que ser detenida? No lo sabía, pero de alguna manera tenía que confiar en lo que estaba haciendo. Mientras tanto, el cuerpo de Silver, ahora poseído, caminaba entre los Freedom Fighters como si nada hubiera pasado. Nadie sospechaba realmente nada fuera de lo común. Su actitud parecía normal, incluso amigable. Sus sonrisas, gestos y conversaciones eran auténticas, aunque la oscuridad que residía en su interior planeaba destruir todo. Se encontraba cerca de Knuckles, Tails y Amy, conversando de manera amigable con ellos, haciendo bromas y participando en sus actividades. Pero detrás de su fachada calmada y confiada, todo lo que deseaba era destruir la base y destruir a todos aquellos que se interpusieran en su camino. Mientras se acercaba a ellos, no podía evitar sentir un leve rencor por cada uno de los miembros de los Freedom Fighters. Tails con su inquebrantable lealtad, Knuckles con su eterna batalla por la protección de la Master Emerald, y Amy con su amor incondicional por Sonic y todos sus amigos. Cada uno de ellos representaba lo que había sido en el pasado, cuando Silver aún estaba del lado del bien. Pero ahora, nada de eso importaba. Se sentó junto a Amy, sonriendo siniestramente. «Qué bonito día, ¿verdad?», dijo Silver, con tono tranquilo, mientras observaba el cielo. Amy lo miró y sonrió, aunque algo en su interior le decía que algo no estaba bien. Sus instintos le decían que había algo extraño en Silver, pero no podía identificarlo exactamente. A pesar de las señales, ella decidió dejarlo pasar, queriendo creer que todo volvería a la normalidad. El tiempo pasaba lentamente mientras Prototype Blaze continuaba trabajando en el dispositivo que cambiaría el curso de todo. En su mente, la idea de volver al pasado parecía la única forma de salvar a Silver. Ella pensaba que tal vez la criatura que se había apoderado de él no estaba irremediablemente perdida. Quizás, si pudiera detener el momento antes de que ocurriera todo, todo podría solucionarse. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Prototype Blaze terminó el dispositivo. Era un aparato complejo, lleno de cables, circuitos y energía que brillaba con un resplandor enigmático. La máquina estaba lista, pero la verdad era que ni ella misma sabía si funcionaría o no. Si la criatura dentro de Silver lo usaba, podría cambiar todo para siempre, para bien o para mal.
La criatura miró el dispositivo con una sonrisa maliciosa, aceptando lo que Prototype Blaze le había ofrecido. Perfecto, dijo la entidad, ahora vamos a hacer que este mundo me pertenezca. Con un movimiento rápido, la criatura se acercó al dispositivo. Sin pensarlo dos veces, lo activó. La energía comenzó a acumularse en el aparato, formando una poderosa corriente de luz que iluminó toda la base. Silver, aún bajo la posesión de la entidad, observó cómo el dispositivo comenzó a abrir un portal hacia el pasado. La base comenzó a temblar con la intensidad de la energía que se liberaba. La entidad estaba lista para usar el portal a su favor, y con una sonrisa cruel, supo que su momento había llegado. La destrucción se había apoderado de todo. El aire aún zumbaba con el eco de las explosiones y la vibración del portal recién abierto. Shageta, cubierto de heridas y con una expresión de rabia incontrolable, ya había perdido tanto. Sus amigos, su hogar, su razón de seguir luchando, y eso pensaba. Sin embargo, un impulso de furia nació en su interior, una última llama que ardía en su pecho. La criatura, poseyendo el cuerpo de Silver, se giró hacia él, ignorando su presencia casi por completo, hasta que sintió la presión de una última ofensiva. Shageta, con toda la energía que le quedaba, se lanzó a la batalla, una última oportunidad para golpear a la criatura que había destrozado su vida. En una explosión de energía, lanza un devastador ataque final, un rayo concentrado que atravesó el aire en un resplandor cegador. La criatura apenas tuvo tiempo de reaccionar, y el impacto la alcanzó de lleno, atravesando su cuerpo en un estallido de poder. Pero la criatura, aún poseyendo el cuerpo de Silver, no mostró ninguna emoción, ni dolor ni sorpresa. De hecho, sonrió, una sonrisa que irradiaba más arrogancia que nunca. El daño fue considerable, pero no suficiente para detenerla. En un movimiento brutal y rápido, la criatura extendió su mano hacia Shageta, quien aún se mantenía de pie, respirando pesadamente. El poder de la entidad era incontrolable, y en un instante, la mano de la criatura atravesó el torso de Shageta, dejándolo a él sin aliento. La energía oscura en su interior se acumulaba a tal velocidad que el poder parecía fluir a través de su cuerpo como si fuera un torrente incontrolable. Shageta cayó al suelo, con sus últimas fuerzas luchando por mantener la conciencia. Pero entonces, un portal comenzó a formarse. Un vórtice de luz se abrió en el aire, y de allí salió una figura imponente. Un hombre que irradiaba poder como si fuera una fuerza primordial de la naturaleza. Mark, el vigilante de las dimensiones, apareció ante la escena, su expresión de furia y determinación más clara que nunca. La presión de su presencia era abrumadora, como si el mismo aire temiera su existencia. Mark observó la destrucción que había causado la entidad, su mirada recorriendo el campo de batalla, pasando por los cuerpos inertes de los amigos de Shageta, por la devastación que había dejado la criatura. Al ver a Shageta, desmayado y gravemente herido, su ira explotó. ¿Cómo te atreves a destruirlo todo? ¿A matar a todos los que estaban a su alrededor? Dijo, su voz profunda, resonando con un poder ancestral. La criatura, aún con la apariencia de Silver, no se mostró sorprendida. Solo seguí el curso natural de las cosas, respondió, su voz carente de remordimientos, de humanidad. Es el ciclo y todo debe ser destruido para renacer. ¿Y tú, Mark, qué piensas hacer? ¿Salvarlo? ¿Salvar a todos estos fracasados? La criatura se burló, su tono frío y calculador. Mark apretó los puños, su cuerpo brillando con energía pura. Lo que haces aquí es inaceptable, dijo, su voz ahora más grave y cargada de energía. El tiempo y el espacio son mis dominios. No permitiré que destruyas lo que queda de este universo. Y mucho menos, el futuro de Shageta. Mark avanzó rápidamente, su poder envolviéndolo en una estela de energía deslumbrante. El ambiente a su alrededor se distorsionó mientras se preparaba para atacar. La criatura, con el cuerpo de Silver, desató su propio poder, creando una especie de escudo de energía oscura para defenderse de lo que estaba por venir. Los dos comenzaron a luchar, la intensidad de su pelea elevándose de manera exponencial. El poder de Mark chocaba contra el escudo de la criatura, haciendo que la tierra temblara a su alrededor. Rayos de energía brillaban y se desintegraban al contacto, creando destellos cegadores. La lucha era feroz, con ambos luchadores tomando ventaja en momentos diferentes. Mark, con su dominio sobre las dimensiones, podría alterar el flujo del tiempo y el espacio a su alrededor, pero la criatura, aún con el cuerpo de Silver, aprovechaba la oscuridad que residía dentro de él para crear ataques que desbordaban todo lo que Mark había conocido.
Tu poder es impresionante, dijo la criatura, mientras destruía un campo de energía que Mark había creado para bloquear sus ataques. Pero como todo, tiene límites. Mark, respirando pesadamente, se dio cuenta de la gravedad de la situación. La criatura no estaba dispuesta a rendirse, y cada golpe que lanzaba parecía destruir aún más el tejido de la realidad que lo rodeaba. Pero Mark no podía fallar, no podía dejar que la criatura ganara. Con un grito de furia, Mark reunió toda su energía y lanzó un ataque devastador, un torrente de pura fuerza dimensional. El ataque atravesó el aire, impactando directamente en el cuerpo de la criatura, que, aunque resistió el golpe, no pudo evitar el daño. La criatura retrocedió, tambaleando por un momento, claramente debilitada por el ataque, pero aún lejos de ser derrotada. «No te va a gustar esto», dijo la criatura con una sonrisa demoníaca. «Tu poder no puede seguir enfrentándose al mío. Este cuerpo ya no puede contenerlo». Con un grito salvaje, la criatura empezó a liberar más y más energía, creando una explosión que desbordaba todo lo que Mark había intentado contener. El espacio y el tiempo comenzaron a distorsionarse por completo, y la pelea alcanzó un nivel cósmico, el destino del universo pendiendo de un hilo. Pero Mark sabía que no podía rendirse. «Este es tu fin», murmuró mientras concentraba toda su fuerza en un último intento de restaurar el equilibrio, mientras la realidad misma temblaba a su alrededor. El combate continuó. Cada golpe, cada chispa de energía, era más devastadora que la anterior. Shageta, tendido en el suelo, apenas podía mantener los ojos abiertos. La lucha entre estos titanes lo envolvía todo, y aunque no podía moverse, sabía que el futuro de todos dependía de ese enfrentamiento. La pelea aún no había terminado. Y ni Mark ni la criatura iban a rendirse. La confrontación entre Mark y la entidad poseedora del cuerpo de Silver se había intensificado hasta alcanzar una escala cósmica. El aire estaba cargado de energía, y el tiempo y el espacio parecían fracturarse bajo la presión de sus poderes. Mark, con la mirada fija en su oponente, se mantenía firme, sabiendo que este enfrentamiento podría determinar no solo el futuro de la Tierra, sino de todo el universo. Sin embargo, de repente, la criatura que se hacía pasar por Silver mostró una sonrisa macabra. Algo había cambiado en su comportamiento, una quietud momentánea en su rostro que hizo que Mark frunciera el ceño. «Ya gané, Mark», dijo la criatura con una calma desconcertante. La voz de Silver, o lo que quedaba de él, sonó diferente, llena de una arrogancia que no había mostrado antes. «Jajaja, ¿por qué sigues luchando? ¿Acaso no lo ves? El futuro ya está decidido». Mark frunció el ceño, su mente en alerta. «¿Qué estás planeando?», preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda al notar el cambio en la criatura. «¿Qué piensas hacer ahora?». La criatura, con el cuerpo de Silver, activó una especie de dispositivo con un movimiento rápido y decisivo. «Esto es lo último que necesitas saber, Mark», dijo, mientras una brillante luz comenzaba a irradiar de una bomba oculta en su cuerpo. «Este es el 16º ciclo. El 16º intento. Y ahora nos despedimos». Antes de que Mark pudiera reaccionar, la criatura activó la bomba y atravesó el portal dimensional, dejando atrás una explosión de energía tan poderosa que casi destruyó la misma estructura que había presenciado aquella pelea. El portal se cerró con un estruendoso rugido, y Mark quedó momentáneamente aislado, suspendido en una oscuridad total. El tiempo parecía detenerse por un instante. «Esto es imposible», murmuró Mark, su voz resonando en el vacío. «¿Qué hiciste?». Pero, aunque todo estaba oscuro y silencioso, la criatura con el cuerpo de Silver estaba completamente tranquila. «¿Te creíste que podrías detenerme?», dijo con una calma ominosa. «Este es solo el principio. Este cuerpo y este poder es solo mío ahora». De repente, una nueva visión se desplegó ante la criatura. La oscuridad fue reemplazada por un paisaje familiar, pero distorsionado. Una base futurista, llena de tecnologías avanzadas, pero no tan grandes como las de la base lunar donde había sido derrotado anteriormente. ¿Qué es esto?, la criatura dijo, notando de inmediato las diferencias en su entorno. «Es el pasado», murmuró para sí misma, observando cómo su cuerpo de Silver ya no era semi-moviano ni semi-humano. «Soy completamente movian ahora. Y más importante aún y sin prótesis robóticas. Es perfecto». Su risa se elevó, cada vez más maníaca. «Ahora sí que podré destruir todo lo que se me ponga por delante. Ya no soy un villano patético como antes. Esta vez y seré el peor enemigo que este mundo haya conocido».
Los ecos de su risa resonaron en la base futurista. Mientras avanzaba por los pasillos, se dio cuenta de que estaba en un punto crucial en el tiempo. Este es mi cuerpo y mi poder y nadie podrá detenerme. Pero algo más comenzaba a tomar vida. Aunque la criatura sentía un control absoluto sobre el cuerpo de Silver, el rastro de lo que había sido antes seguía allí. La conciencia de lo que había hecho, las decisiones que había tomado a lo largo de los ciclos anteriores, comenzaban a pesarle. A pesar de su poder y su convicción de que podría destruir todo, había algo que se sentía mal. Ya lo he hecho antes y he matado y destruido, pero ¿y es eso lo que realmente quiero? Pensó, su mente por un momento vacilante. ¿O esto es solo lo que me han hecho creer? La criatura cerró los ojos, dejando que los recuerdos fluyeran. Cada momento de su existencia, cada ciclo, cada vez que intentaba cambiar algo y todo se resumía en una cuestión. ¿Quién era realmente ella? ¿Un villano? ¿Un héroe? ¿Un monstruo creado por circunstancias que no entendía completamente? Pero ese pensamiento fue rápidamente desechado cuando la risa volvió a su rostro. No importa. Lo único que importa es el poder. Y ahora y todo está a mi alcance. Se giró, mirando el entorno que ahora dominaba. Mark, Shageta, Sonic y todos serán parte de mi pasado. Serán recuerdos lejanos, como sombras. Con cada paso, su determinación se volvía más feroz, y una nueva fuerza comenzó a surgir en ella. Este es el fin de todo lo que conoces. Y, como un espectro, comenzó a borrar todo a su paso. Este mundo caerá bajo mi poder. Nadie me detendrá. El falso Silver avanzó por los pasillos de la base, pero algo dentro de él sentía que todo lo que había sucedido hasta ahora era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Su mente, aunque fuertemente influenciada por su nueva naturaleza maligna, aún guardaba ecos de la persona que alguna vez fue. Sin embargo, esos ecos rápidamente eran ahogados por la creciente sed de poder y venganza que dominaba su ser. El equipo y la máquina y todo será mío, murmuró, su voz cargada de determinación, mientras salía al bosque. El aire estaba pesado, como si el mismo paisaje respondiera a su presencia. Todo esto es solo el comienzo. A medida que avanzaba, su mirada se centró en el horizonte, donde la figura de Fledway, la hija de Sonic.exe, apareció entre las sombras del bosque. Fledway, conocida por su naturaleza oscura y caótica, observaba al falso Silver con una mezcla de curiosidad y desdén. Aunque ella no sabía exactamente lo que estaba sucediendo, algo en la atmósfera la alertaba de que algo grande estaba por ocurrir. Su forma fluctuaba entre su estado normal y un brillo oscuro, como una sombra que nunca podría ser completamente definida. Vaya, ¿quién tenemos aquí?, dijo Fledway con una sonrisa astuta, sus ojos resplandeciendo con una mezcla de malicia y diversión. Parece que alguien ha venido a hacer una visita. El falso Silver se detuvo frente a ella, observando su figura con una mezcla de indiferencia y diversión. Así que eres la hija de Sonic.exe. Interesante. Lo que necesito son las 3 piezas. Según los manuales, tú tienes lo que necesito para activar la máquina creadora 3D. Fledway, que no estaba dispuesta a dejarse intimidar, cruzó los brazos, su sonrisa solo agrandándose. ¿Y qué me das a cambio, Silver?, preguntó, desafiando a la criatura que se hacía pasar por el erizo plateado. El falso Silver no vaciló. Lo que sea necesario. Su voz estaba llena de autoridad, como si todo el peso del mundo estuviera sobre él y nada podría detenerlo. Tu ayuda es solo el primer paso. Después de eso, los Mobians y los humanos por igual y todos morirán. No habrá escape. La intensidad de sus palabras colisionó con la calma perturbadora de Fledway, quien observó en silencio, como si estuviera sopesando sus opciones. Morirán todos. ¿Eso incluye a ti también, Silver? Porque creo que ni siquiera sabes en qué te estás metiendo. Pero el falso Silver solo sonrió de vuelta, una sonrisa vacía que no reflejaba ninguna emoción genuina, solo una fría determinación. Todo debe morir para que algo nuevo pueda nacer. Fledway se acercó a él, su cuerpo fluctuar con un resplandor ominoso, como si su propia existencia fuera parte de una distorsión dimensional. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Realmente crees que tienes todo bajo control? Lo tengo todo bajo control. La respuesta fue firme. Ahora, solo necesito las piezas. Después de eso, todo estará listo. La criatura que ahora era Silver comenzó a alejarse, sabiendo que su primer objetivo había sido alcanzado. Pero Fledway lo observó mientras se retiraba, pensando en las implicaciones de sus palabras.
Descansaré hoy, murmuró el falso Silver mientras desaparecía en la oscuridad del bosque. Mañana será el comienzo de la caza. El principio de la destrucción. A medida que el falso Silver se alejaba, un silencio inquietante llenaba el aire. Fleetway permaneció quieta, sus pensamientos dando vueltas. Sabía que lo que acababa de presenciar no era algo común. Algo más grande se estaba gestando, algo que podría destruirlos a todos si no se detenía a tiempo. Pero por ahora, el descanso parecía ser lo único que quedaba en el horizonte para ambos, aunque ninguno de los dos sabía exactamente lo que vendría después. La calma era solo un preludio de lo que se avecinaba. El final de todo lo conocido estaba cerca, y nada podría detener lo que ya estaba en marcha. La búsqueda comenzaría al día siguiente, pero para el falso Silver, ya había tomado su decisión. Este mundo, este universo, todo lo que conocía, caería bajo su poder. La maquinaria de destrucción ya estaba en marcha, y la cuenta atrás para el fin había comenzado. Fin del capítulo 53.